Pues bueno, Víctor, te cedo la palabra. Muchísimas gracias a todos nuevamente. Adelante, Víctor, por favor. Hola, hola a todos. Gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa. Pues nosotros somos la compañía La Canavati. Somos un grupo que inició en Santa Catarina, Nuevo León, y que radicamos actualmente entre Monterrey y Ciudad de México. Pues bueno, les traemos la obra Radio Piporro y los nietos de Don Eulalio. Esta obra se creó en el 2016, es parte del programa de creadores escénicos. Apliqué con esta obra para ese programa y fui beneficiario. Parte del trabajo y la investigación era especializarme en el actor popular latinoamericano y me fui a Buenos Aires, Argentina, a la Universidad Nacional de las Artes para hacer esta investigación con el maestro Martín Rodríguez. Curiosamente, muy bizarro, era que había un especialista en el piporro en Argentina y había en la universidad un apartado con películas y libros y ensayos sobre la figura del piporro. Me pareció Sí, interesante poder, poder buscar al piporro no en el norte de México, ¿no? Sino en el sur, ¿no? Como tratar de empezar a ir a lugares opuestos de lo que podría ser una historia muy verídica o muy fiel a la realidad, como sin embargo ya había una decisión de ir a otro lugar, ¿no? De sacarle la vuelta a la inmediatez. Y fue que empezó este viaje, hice un work in progress allá, y luego después ya regresé y la estrené aquí en Ciudad de México, hice otro work in progress, perdón, y luego ya en Monterrey fue que se estrenó en el 2018, en abril. Y bueno, Radio Piporro y los nietos de Don Eulalio habla de la historia de dos locutores o actores que tienen un programa de radio que se llama Radio Piporro y los nietos de Don Eulalio, que los locutores pues son Roberto Cázares aquí presente y su servidor, ¿no? Entonces estos tipos están locos y dicen que son nietos de Don Eulalio. Y no solo dicen que son nietos de Don Eulalio, ¿no? Estos farsantes dicen también que Piporro es Dios, ¿no? Entonces, a partir de la religión piporresca que ellos crean, es que se permiten relatar la vida del Piporro como les hubiera gustado que fuera, ¿no? Es como su héroe y Piporro para ellos significa todo, ¿no? Entonces, estos locutores nos adentran en este mundo alucinante de las ondas de la radio y nos narran un montón de escapes que tuvo que vivir el Piporro desde su infancia hasta su muerte, ¿no? Entonces, nos basamos en el libro del señor Eulalio González que se llama Autobiografía y Anecdotaconario, y a partir como de esa estructura, de un recorrido por toda su vida, los actores pues hablan de dónde son, de lo mucho que aman a su cultura, pero que también la odian. Bueno, no es como un amor-odio que existe, ¿no? Por el invento del norteño como estereotipo, ¿no? Entonces, estos personajes usan de pretexto al piporro y de contar su historia llena de escapes para hablar de sí mismos, ¿no? Para hablar de lo que les acontece, de lo que les duele, de también lo mucho que aman a su cultura. Y entonces, bueno, en este recorrido, pues surgen temas como la violencia que existe en el norte de México, y un poco decidimos hablar de la violencia, pero pues más bien como la desmitificaba el piporro, ¿no? Ya saben que pues es justo también un estereotipo decir que el norte pues es violento y está caliente, pero pues justo como lo hacía el piporro, ¿no? Con una dosis de humor, como quitarle lo pesado a la situación, ¿no? No son estos norteños violentos, sino son estos norteños que se burlan de la violencia y la desmitifican, ¿no? También pues el lastre, muchos otros temas, como se toca brevemente el machismo que tienen estos personajes, que tiene esta cultura, ¿no? El sentido de pertenencia, su identidad, o sea, esta obra se hizo pensando en tener
como acercarnos mucho a un referente popular, que es el piporro, pero justo en el proceso de la investigación, pues nos dimos cuenta que era un trabajo más personal, ¿no? Al hecho de hablar de otra persona que es el piporro, también hablábamos de nosotros mismos. Somos los nietos de don Eulalio porque es un homenaje también a nuestros abuelos, un homenaje a este primer eslabón en la familia, que pues de ahí venimos, ¿no? Entonces, al hacernos preguntas sobre nuestra identidad, sobre la tierra donde nacimos, que es el norte, y como de pretexto usar el piporro, nos llevó indudablemente al origen familiar. Y entonces contamos la historia, les digo, del piporro, pero a través de nuestra vida. Y pensamos que en esta historia delirante y un antihomenaje, queremos contar la historia de Eulalio González el Piporro, la de mi abuelo, la del origen familiar y la mía, ¿no? Y pensamos que puede contarse tal como fue, tal como pudo ser y tal como nos hubiera gustado que fuera. Y bueno, hasta el momento este es algo de información de la obra. No sé si quieran saber más. Aquí estamos al pendiente para responder sus preguntas. Muchas gracias, Víctor. Roberto, ¿nos quieres compartir algo? Muchas gracias, igual por este espacio. Pues nada, que se den la oportunidad, agradecidos con todos los que están aquí presentes y invitarlos a que vayan a esta temporada, que es una buena temporada la que vamos a estar en el Foro Shakespeare presentándonos. Iniciamos funciones el próximo miércoles 3 de marzo y vamos a estar hasta el jueves 29. Miércoles y jueves van a ser las funciones hasta el jueves 29 de abril. Culminamos esta temporada, invitarlos a que nos acompañen a esta historia delirante que se está presentando, que presentaremos con la compañía La Canavati. No se van a arrepentir y si se arrepienten, pues ya no hay vuelta de hoja, ¿va? El costo del boleto será de 100 pesos, es a través de streaming. Por ahí se está manejando otra información que más adelante posiblemente puedan asistir en presencia, qué mejor. Pero aún así, aprovechando esta facilidad que ahora nos dan estos medios, las plataformas digitales, pues también invitar a otra gente de otros estados de la República o también de otros países que nos estén viendo a través de estas ondas, pues que nos acompañen. Miércoles y jueves, funciones a las 8:30, el costo es de 100 pesos vía streaming y pues esperemos, conforme avancen las fechas, pues pueden también ahí estar en presencia, qué mejor. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar con las preguntas y respuestas. Me gustaría muchísimo que levantaran la mano o fuera con mucho orden para que todos puedan seguir grabando de acuerdo con esta logística. ¿Quién se anima para iniciar? Además de mi perica, que creo que se oye, ¿verdad? Cristi Mesa, adelante, por favor. Sí, buenas tardes. Cristi Mesa de revista Revive Digital. Y bueno, mencionaban que van a tener una temporada, o bueno, ¿cuántas temporadas va a haber y desde cuándo inicia esta obra? Sí, es una temporada. Iniciamos este 3 de marzo y termina el 29 de abril. Son los miércoles y los jueves a las 8:30. El costo del boleto es de 100 pesos y por lo pronto es vía streaming y esperemos que en unas semanas o algo así podamos ya aunque sea abrir a poquitas personas, pero esa es la idea. Ok, muchas gracias. En el Foro Shakespeare. En el Foro Shakespeare. Gracias, Roberto. Vamos a seguir con Amelia Rojas, por favor, bienvenida. Hola, ¿me escuchan? Sí. Gracias. Para preguntarte, Víctor, un poco más sobre esta investigación que hicieron al respecto de Piporro, me gustaría saber también
¿cómo se ha quedado en la memoria colectiva este personaje en el norte del país, especialmente allá en Nuevo León? ¿Por Claro. qué sigue siendo un referente para, pues, como un artista y también como un personaje que ha reflejado este tema de la identidad y un poco también de la migración? Si me puedes, si nos puedes hablar un poco más sobre ello. Claro, claro. Sí, pues el Piporro es, fíjate, justo en este proceso de investigación, cuando apliqué a los creadores escénicos, yo decía, bueno, yo ya estaba un poco cansado de hacer como unas obras de un tono más contemporáneo, donde ya no actuaba tanto y era más yo, ¿no? Entonces dije, no, pues ahora quiero ser o tratar de ser algo que ya ni siquiera exista, ¿no? Que ya no sea un referente actoral. Incluso los actores de ese tiempo y la comedia del cine mexicano, pues ya es algo acartonado que no, pareciera que no hay mucho valor, ¿no? O sea, no hay una apuesta como ir hacia ahí. Y en ese proceso como de ver las películas, de como empezar a apropiarme del personaje, di con muchos intelectuales, escritores, sobre todo Luis Humberto Crosway, Carlos Velázquez, Elmer Mendoza, entre muchos. Y entonces ellos hablaban del Piporro como el gran precursor del lenguaje norteño, ¿no? Como este, este señor que pues era, que justo hablaba de este estereotipo del norte que ya existía, ¿no? Del norteño violento y agresivo y afrentoso, y viene el Piporro como para darle la vuelta a eso, ¿no? Como para abordar este norteño que viene desde otro lugar y que con todas sus ocurrencias, digamos que te hace como apropiarte de su estilo, de quererlo, ¿no? Otra cosa también muy importante del Piporro, pues que justo decía el señor Eulalio González, decía, ya quisiera ser yo como el Piporro, ¿no? Porque ese señor les da muchas alegrías a las personas, les dice algo, ¿no? O sea, él se daba cuenta que el personaje lo había rebasado al actor, es decir, la imagen del Piporro la construimos entre todos, ¿no? Es una leyenda, es un mito que las nuevas generaciones le vamos aportando a esa leyenda, ¿no? Y entonces, no, ya que lo haya dicho el actor que el personaje lo rebasó, pues es síntoma de que la cultura se identificó tanto, la gente del norte, que le, le, pues sí, le dio esta figura de este mote del precursor del lenguaje, ¿no? En la obra incluso, ahí en el programa de radio contamos varias historias y entre una en sus películas él crea el primer túnel en la historia que se llama la película El Tragabalas. Entonces, pues no, el Chapo hace el primer túnel. No, pues es que Pipurro ya lo había inventado, pero hay muchos guiños, saben, como de cosas violentas que acá las vuelve cómicas y que de una u otra forma todo el tiempo están rebotando en nuestra realidad. Y pues sí, de esa forma creo que el Piporro sigue vigente porque no nos explicamos cómo a nuestra generación nos sigue gustando, ¿no? Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Víctor, nos gustaría muchísimo que nos platicaras sobre cómo fue el recibimiento que les han dado en estas 3 funciones que dieron aquí en México. ¿Cuál es la diferencia de tu público en el estado y aquí en la Ciudad de México? Me encantaría saber al respecto. Claro, pues hemos tenido funciones en varios lugares del país. Roberto es el que lleva la cuenta ahí, hemos estado en Querétaro, en Jalapa, en Tijuana, Chihuahua, Coahuila, en Torreón, Matamoros, Monterrey, y se me escapan ahí unas, ¿no? Pero han sido públicos muy, muy diversos y, y digamos que la recepción en el norte sí ha sido muy calurosa, ¿no? Como que hay mucha, mucha cercanía. Acá en la Ciudad de México nos tocó presentarnos
les digo, en el Work in Progress en el 2017, a finales del 2017, y luego vinimos a la Muestra Nacional de Teatro. Hay un concurso de muestras estatales y ganamos la regional en Matamoros. Víctor, se nos fue tu audio. Víctor, ¿te fuiste? Robert, ¿podrías continuar, por favor? Sí, sí, nos quedamos en que estábamos de la regional en Matamoros, y a través de ese festival fue que llegamos a la Muestra Nacional de Teatro en 2019 acá a la Ciudad de México. Luego, posteriormente, también tuvimos por ahí una breve temporada en el Museo del Chopo. Y pues bueno, como bien mencionaba Víctor, nos hemos presentado en un montón de sitios, de lugares, con diferente contexto social, cultural, porque aunque pertenezcamos a un mismo país, sabemos que varían mucho la cultura dependiendo la zona en la que nos encontremos. El recibimiento en el centro, aquí en la Ciudad de México en específico, pues ha habido de todo. Creo que ha sido como muy campechano. La percepción, el sentir del público, también como es un trabajo muy honesto y estamos muy abiertos, muy perceptibles a lo que va sucediendo en la escena, nos vamos dando cuenta en el mismo escenario cómo va capeando, cómo va cachando la gente la obra. Creo que han sido en su mayoría momentos muy, muy gratos, tanto para nosotros como para quienes han asistido a ver este montaje. Sí ha habido de todo, ha habido experiencias muy, muy gratas, otras experiencias no tanto, pero son las buenas las que predominan sobre este proyecto de Radio Piporro y los nietos de Don Eulalio. Amelia Rojas nuevamente nos quiere hacer una pregunta. Adelante, por favor. Claro. Sí, gracias. Para preguntarles qué adaptaciones se hicieron para esta versión streaming, porque bueno, hablar de teatro a distancia es complicado y me gustaría saber qué fue lo que hicieron. ¿Se grabó la obra especialmente para presentarla en este formato o va a ser una función en vivo? ¿Cómo lo pensaron? Sí, va a ser una función en vivo. Es un juego a 3 cámaras y de una u otra forma, como la puesta del concepto de la puesta en escena, atiende como a espacios que, que, que se, eh, que se centran en las imágenes, en crear imágenes, ¿no? Es decir, hay 2 espacios donde los actores van como narrando la historia, pero son dos espacios que se entrelazan al mismo tiempo con los diálogos y las acciones físicas. Entonces, de alguna u otra manera, creo que las cámaras, como jugar con el concepto de la toma de la cámara que está en un lugar, es decir, en una cámara en cada espacio, y hay otra cámara que también jugará, digamos, como esta cosa de cámara en mano, ¿sabes? Como para retratar cosas un poco más orgánicas, y la idea es un poco switchar entre estas 3 cámaras, ¿no? Teoría no hay como mucha elaboración más que hacer, más que para atender a esta emergencia de esta manera. Pero bueno, de entrada va a ser atractivo este switcheo, como les comento, porque los espacios lo permiten perfectamente para que se pueda narrar así, sumándole que está esta otra cámara que juega y hace insertos y como las cuestiones más abstractas que tiene la obra, como esta cámara es la que se va a encargar de registrar, ¿no? La obra apuesta mucho por la narrativa verbal, ¿no? Muchas de la historia se cuenta así, ¿no? De plena voz, pero también hay imágenes que apostamos por llegar a la psique del espectador, ¿no? Esta obra es una obra de teatro popular y, ¿no? Y justo como Arraigo a la Tierra y un personaje de antes y tal, pero que también hay una postura un poco más abstracta y jugar como
como lo surreal que pudo haber sido el Piporro, porque el Piporro decía que lo comparaban con Dalí, porque sus películas, algunas eran de tan malas, eran buenas, o como Ed Wood, ¿saben? Como este tipo de personaje que le sale mal, pero le sale bien. Y entonces como con este juego nosotros decidimos jugar mucho con la abstracción. Pues hay muchos cuadros plásticos que creo que quedaron padres. Y al momento de poner la cámara que se mueve con estos objetos, y sí, esta plástica puede ser muy atractivo. Entonces así lo estamos planteando. Ok, voy a hacer la pregunta de Ana Mónica de la jornada. ¿En qué aspectos de la vida y de la trayectoria se aborda en el montaje y la música y la escenografía, en qué época se sitúa? Sí, pues es una historia, no es lineal, es una historia ecléctica y atemporal. Incluso el espacio es una abstracción del desierto, o sea, es decir, puntualmente la lógica no funciona, ¿saben? Como de esta manera orgánica de contar la historia de alguien, ¿no? Entonces es una mezcla de tiempos, de espacios, de atmósferas, de realidades. Preservamos el legado musical del Piporro y usamos, fíjate, bueno, la rolita de siempre, el taconazo, que ese es el himno de los nietos que tienen su programa de radio. También decidimos apostarle por unos boleritos, ¿no? La canción de Llorarás, que ya la escucharon también en el teaser que hicimos, porque también como justo lo inmediato, pues es irse con la imagen del cómico alegre y dicharachero, pero también yo creo que los comediantes tienen algo, no oscuro, pues, pero sí que también no todo es mostrar la cara de que todo está chido. Entonces, pues también fuimos a lugares que nos inventamos justo y que incluso tienen que ver con la vida del señor Eulalio, que también entró en una gran depresión en algún tiempo en su carrera, y digamos que con los boleritos y todas estas canciones más suaves es donde se refleja esta realidad. Y cuando me refiero a que es atemporal y espacial, pues mire, el Piporro dice que Perros Bravos Nuevo León, ya de entrada Monterrey, ya le cambia el nombre, le pone Perros Bravos Nuevo León, y dice que ahí se inventó el lenguaje y el pensamiento y el mundo, la civilización, ocurre en Perros Bravos Nuevo León, cuando el coloso de Rodas rodó y el Partenón se partió en dos, cambió tanto todo, ¿no? O sea, dice que ahí nació la civilización y digamos que es como hay esta película que se llama I'm Not There, que es la vida de Bob Dylan sin la vida de Bob Dylan. Sí, y Bob Dylan es Kate Blanchett, y Bob Dylan es el actor de Batman, Christian Bale, y hay como muchos Bob Dylans, ¿no? Bob Dylan de repente es un niño negro, como el espíritu de Bob Dylan está en un niño negro. Entonces, digamos, de esa manera que se cuenta esta historia de este personaje, sin estar él, nosotros es que abordamos de esta manera la historia. Hay mucha referencia de esa película que fue de gran importancia, y fue que el tiempo y los espacios y su música está puesta así, ¿no? Es como rescatar la esencia del Piporro más que puntualmente contarles una historia biográfica, ¿no? Yo creo que para eso está Netflix y esas plataformas que lo hacen bien, o de eso se encargan, ¿no? Pero justo no queríamos ir a ese lugar, ¿no? Como contarle las cosas puntuales. Creemos que para eso está Wikipedia, ¿no? En este espacio de ficción decidimos más bien abordar la historia así, ¿no? Como no tratar de no caer en la inmediatez. Y a final de cuentas, con este montón de estímulos que se le lancen al público, pues lo chido es que luego en Torreón nos dijeron una vez, ay, mi hijo tiene 12 años, y vio la obra y le voló la cabeza y se puso a investigar del Piporro y dijo, si existe este hombre revolucionario, ¿por qué no me había dado cuenta? Entonces, más bien, creo que esa es la idea, ¿no? Como
como partir de sus mitos y sus leyendas, como él se contaba, hacerlo de esta manera para que el público haga después su propia interpretación, pero que sí se lleve la esencia de lo que fue él, porque pues este famoso taconazo, por ejemplo, nosotros lo convertimos en un taconazo más contemporáneo, ¿no? Y entonces, de partir de algo más simple, ahora Roberto lo está llevando a un lugar delirante, pues es como el movimiento constante y ver a un hombre zapatear todo el tiempo con que está lidiando con su locura, eso se puede volver más atractivo, pienso, y que en términos de acción y vertiginosidad nos da una nueva lectura, pero también rescata la esencia del taconazo, no sé si me explique. Es como todos estos códigos que menciona del Piporro la compañera, nosotros los estamos abordando de esta manera, y bueno, espero haber contestado la pregunta. No sé si Roberto tenga algo que decir. Gracias, Víctor. Robert, ¿nos vas a decir algo? No, que con la información de Victoria Tormentosa está más que suficiente. Muchas gracias. Le Hay cedemos una pregunta. perdóname, le cedemos la palabra a Mario, por favor. Bienvenido. Hola, Mario Díaz de México en el Arte. Hola. ¿Cómo van a ir mediando la interacción? Comentaba Roberto que a veces van mediando la obra según la interacción que va teniendo o la reacción que va teniendo con el público. A través de ser por vía streaming, ¿cómo se complica esto? Y dos, si se llegan a abrir las funciones a público, ¿continuarían haciendo funciones vía streaming ya que hacen el manejo a 3 cámaras o cómo sería la dinámica? Gracias. ¿Quieres contestar, Robert? Si quieres. No, díselo tú. Okay. Sí, pues más que nada, digamos que no creo que haya mucha posibilidad de vía streaming que podamos tener un contacto directo con el público, ¿no? Sería muy complicado. Eso ya sería hacer como o reformular el concepto de la obra, ¿no? Entonces, digamos que esta vez, pues va a ir pues así, ¿no? Pero los actores, o sea, es decir, partiendo como de esta cosa ecléctica en que está construida la obra y justo la estructura de la obra, como que hay un momento donde abogamos por contar una historia de la infancia del Piporro, que es donde justo Roberto está con los taconazos y está el viejito que representa a nuestro abuelo y que también representa el anciano del personaje del Piporro. Digamos que ese segmento es muy, eh, pues sí, inmediato, es más fácil como que seguirle la pista, porque como espectador, pues uno está de este lado y no se involucra mucho, no le damos la posibilidad. Incluso los actores no en ese espacio no se dan la apertura de improvisar, ¿no? Entonces digamos que esa parte, el público entra muy bien y no hay tanto rollo, ¿no? Pues que digamos que es sí, como jugando con un rollo de un teatro más isabelino, ¿no? De cuarta pared muy establecida. Pero después cuando se rompe la cuarta pared, los actores que están en esta cabina de radio, digamos que ahí hemos definido una estructura de la historia y damos muchos espacios para improvisar, ¿no? Para tener un contacto más directo, Roberto y yo. Y digamos que ahí es donde salen cosas frescas, inesperadas, ¿no? Posibles errores que parecieran errores, pero que la idea es como tener ese riesgo, ¿no? Un riesgo latente en la obra, ¿no? Como para crear expectativas de que, madres, ahora, ¿cómo le van a hacer, ¿no? ¿Cómo lo van a resolver? Y eso me parece que puede estar vivo hasta en una pantalla. O sea, si me explico, si Roberto y yo, que es lo que estamos trabajando mucho en los ensayos, entramos en esa atmósfera de riesgo y llevamos ese límite en que no se caiga la historia, y con este acercamiento, te digo, de la cámara que está más fija y no sea una toma abierta como como de archivo que grabe la obra, sino como esté más cerca de nosotros, yo creo que ahí podremos tener este contacto y esta interacción, aunque no sea muy puntual y levanten la mano o hablen de repente, escucharlos, pero creo que de esta manera nos permitirá tener más contacto con el público. Del periódico Opciones preguntan, ¿cómo se llevó a cabo la selección del vestuario y si tienen varios y de la música? Muy bien.
Pues es el homenaje al piporro de la chamarra tamaulipeca, ¿no? O las cueras, le dicen. Este, para mí era importante como este vestuario porque el piporro, pues siempre, estos personajes de la cultura popular y del cine mexicano antes se condicionaban mucho su personaje, ¿no? O sea, pues Cantinflas siempre era su vestuario este de vagabundo del centro de la Ciudad de México. Tintán, pues sí varió, pero era el pachuco, ¿saben? O sea, como que el actor como que lo posee el personaje, ¿no? O sea, ya siempre están vestidos de una forma, ¿no? Incluso actúan de la misma manera, ¿no? Entonces el piporro, este, representaba, además, incluso el rollo de la chamarra tamaulipeca fue porque en ese tiempo estaban lanzando estas chamarras con tribales que son carísimas en Tamaulipas, y entonces justo también es una estrategia de la cultura y del Estado como para lanzar ese producto y se lo ponen a él y digamos que eso lo arropó a él y por muchos años fue muy difícil para él quitarse esa chamarra, ¿no? Justo el día en que muere el piporro, antes de morir, perdón, es maestro de ceremonias en Bellas Artes y entonces él pide que no quiere ir con la chamarra tamaulipeca, ¿no? Que él quiere ir vestido de frac, de smoking, ¿no? Y entonces, justo la selección del vestuario era como por eso, ¿no? En algún momento estos actores mencionan esto y también la idea es desprenderse poco a poco de todo esto que nos inventa la cultura, que nos da, ¿no? Y ahí está puesta en el vestuario para que en algún momento estos actores se quiten su rollo de norteño y puedan abogar por sus necesidades vitales más inmediatas, ¿no? Esto es por parte del vestuario. Y la música, ¿verdad? La selección de la música. Pues sí, acá también no nos queríamos engolosinar con tanto, ¿no? Porque como les digo, la idea es que tengan la oportunidad de que lo puedan investigar y que el público se lleve su propia interpretación, pero digamos que las canciones que hay ahí funcionan de una manera, funcionan como catalizadores, como provocaciones, por decir, no sé, tenemos una escena donde los personajes del radio de repente se abstraen y juegan como con un teatro de máscaras, ¿no? Como con una especie de guiñol, de teatrito, sí, pues, más, como de los teatros populares que existen en los ranchos, ¿no? Y entonces ponemos la canción del Bracero del Año y hay una interacción ahí, o sea, más es como catalizador de la acción y como un juego, más que cantarla o así como ponerla tipo homenaje, pero entonces funciona ahí, que esto, como el piporro, hablaba mucho entre canción y canción, eso era lo chido del piporro, era que en la rola siempre sacaba personajes de la canción y se ponía a hablar, ¿no? Entonces ahí habla que un mexicano va de migrante a Estados Unidos, pero el güey es bien borracho y lleva tequila y alcohol, otro alcohol, y se lo topa la aduanal, que es un gringo, y entonces ahí hacemos un juego como con esas historias, ¿no? Justo la música la tomamos como para poder hacer una reinterpretación y poderla jugar en escena, y también cataliza otro momento donde hacemos una coreografía, sí, digamos que la selección de la música era para provocar una acción más allá de ponerla como base sonora. No sé si me explique. Luego también, perdón, para complementar ahí la respuesta en cuestión narrativa, no me dejarás mentir, Víctor, que hacemos también un recorrido de la música regional, de cómo Piporro llevó la música al país, a nuestra región, a través del acordeón, ¿no? Que es muy típico de la zona del norte, del noreste, ¿no? Claro. ¿Quiénes fueron nuestros predecesores? ¿A quién inspiró el mismo Piporro, ¿no? En este delirio que tenemos nosotros hablando de que Piporro es Dios y que él lo inventó todo, pues él trae la música regional a nuestra tierra e inspira a todos los grupos que ya muchos conocemos, los Cadetes de Linares, no sé, hacemos referencias que el mismo Piporro él inspiró a toda esa gente trayendo este instrumento.
Luego hacíamos un recorrido todavía más contemporáneo de quiénes son los referentes de la ciudad, de los artistas musicales que salen de ahí, no sé, Sexo Piña, en paz descanse, Control Machete, Kinky, no sé, por ahí. Y nos vamos luego, ya casi también para hacer en esa cuestión narrativa como de la obra, ya en el desenlace hablamos de la música vallenata, que también es muy referente de nuestra ciudad, y pues Sí, claro. el eco que puede tener la música regional. Claro, o sea, es que, o sea, de hecho, pues Monterrey es cuna de músicos, ¿no? Entonces, en esta historia que nos inventamos del piporro y tal, pues decimos que el acordeón, que el primer instrumento que llegó a México fue el acordeón y no lo trajo precisamente Porfirio Díaz con la modernidad. Ya ven que la comunicación, los ferrocarriles y el arte, digamos que tuvo un boom en México por Porfirio Díaz, y dijimos que no, que el piporro había traído antes el acordeón, ¿no? Y que a través de ese instrumento y que llegó a Monterrey, fue por eso que todo el boom musical heredamos de ese legado que nos dejó el piporro. Entonces, así jugamos, ¿no? Digamos que con la historia, de esta manera que la contamos no tan real, ¿no? Pero que tiene que ver con nuestra identidad y el significado. Víctor, muchísimas gracias. ¿Alguien más quisiera preguntar algo? Pues bueno, no sé si quieran, creo que bueno, les están compartiendo en este momento el boletín y el drive para todas aquellas personas que no lo han visto, está en el chat para que lo puedan bajar. De todas maneras, yo les haré llegar la información con las fotografías y todo lo que necesitan para poder hacer su comunicación con el público. Pues eso sería todo. Me encantaría recordarles que Radio Piporro y los nietos de Don Eulalio, con Víctor Hernández y Roberto Cázares, estará del 3 de marzo al 29 de abril, los miércoles y los jueves a las 8:30 de la noche. Será por streaming en estos momentos, y a partir de que el semáforo nos lo permita, estaremos haciendo también presenciales. Además, es importante decirles que nuestras funciones serán totalmente en vivo. Nuestro productor Santiago Martínez, muchísimas gracias. Los boletos los pueden encontrar en boletopolis.com. Pues si no hay más, les agradezco muchísimo su presencia en este día. Bienvenidos la Canavati a la Ciudad de México y todo el éxito para ustedes. Muchísimas gracias, que tengan muy buenas tardes. Gracias a ustedes. Hasta luego.